vamos a hacer una serie de ejercicios justamente de redes de difracción y de filtro de interferencia. Es decir, de monocromadores y de filtros, por tanto de selectores, problemas de selectores de longitud de onda. Vamos a hacer algunos ejercicios de ejemplo de monocromadores, de la parte de monocromadores. Este primer ejercicio vamos a ir, digamos, de más fácil a más difícil, o más bien de más simple a más completo. Este ejercicio nos dice un monocromador de red con una dispersión recíproca lineal de 1,2 nanómetros. Nos están dando la dispersión lineal recíproca de menos 1 es 1,2 nanómetros por milímetro. Usamos este dispositivo para separar las líneas del sodio. Son dos líneas que, si os fijáis, están muy cerca entre sí. La diferencia de solo 0,6 nanómetros. Una línea de 589,6 nanómetros y la otra línea de 589. En teoría, nos dice el ejercicio, ¿qué anchura de rendija, de la rendija de salida, qué anchura de rendija se necesitaría? Bueno, lo primero que tenemos que calcular aquí es cuál es el ancho de banda límite para poder distinguir estas dos líneas. ¿Y cómo se calcula el ancho de banda límite? Pues el ancho de banda efectivo límite es un medio de la diferencia de longitudes de onda, lambda 2 menos lambda 1. Así que en nuestro caso sería un medio de 589,6 menos 589, que sería 0,6 entre 2, 0,3 nanómetros. Yo necesito que mi dispositivo tenga un ancho de banda de 0,3 o menor. Si mi dispositivo tiene un ancho de banda de 0,3 o menor, podré distinguir estas dos líneas claramente. Si el ancho de banda de mi dispositivo es mayor que 0,3, es demasiado ancho y ya no soy capaz de distinguir esas dos líneas. Bien, ¿y cuál sería el ancho de banda de nuestro dispositivo? Pues el ancho de banda de nuestro dispositivo lo podemos calcular perfectamente, el ancho de banda efectivo, si conocemos la anchura de la rendija, que le llamamos W, y la dispersión lineal recíproca. Bien, en nuestro caso lo que nos piden es cuál sería la anchura de rendija para poder distinguir esas líneas. Bueno, pues despejo la rendija, la anchura de rendija, W, y nos quedaría el ancho de banda efectivo partido la dispersión lineal recíproca. Como quiero saber cuál es el ancho límite, pues pongo aquí el ancho de banda límite. Y el ancho de banda límite que me ha salido es 0,3. 0,3 nanómetros. Entre la dispersión lineal recíproca del dispositivo, que nos lo da el ejercicio, que es 1,2 nanómetros por milímetro. Nanómetro se va por nanómetro, y esto nos queda 0,25 milímetros. Un cuarto de milímetro. Esa es la anchura que tiene que tener la rendija, como mucho, 0,25 milímetros. Si la anchura de rendija es 0,25 o menor, entonces el ancho de banda será igual o menor a 0,3 nanómetros y podré distinguir estas líneas. Ahora, si el ancho de rendija es más grande, pues entonces el ancho de banda se me hace mayor de 0,3 y ya no podría distinguir estas dos. El segundo ejercicio que vamos a hacer es de un filtro de interferencia. Lo tenéis en el archivo PDF, donde aparecen los ejercicios resueltos de este tema. Nos dice el enunciado: se fabrica un filtro de interferencia. Sabéis que un filtro de interferencia es un dispositivo que en el medio tiene una capita de dieléctrico, y si esto fuera el filtro, toda la luz que entra por aquí, todas las longitudes de onda, al final, cuando sale, solo sale una longitud de onda rodeada de una pequeña banda estrecha de longitudes de onda. ¿Y el resto de longitudes de onda qué ha pasado? Pues se han anulado por un proceso de interferencia destructiva dentro de este filtro de interferencia. Bien, pues tenemos un filtro de interferencia y lo queremos usar para aislar la banda de absorción del nitrobenceno, que resulta que esa banda es de 1537 centímetros menos 1. Ya uno tiene que saber
que esta unidad, que es una unidad de longitud menos 1, tiene que ser la inversa de la longitud de onda. Y por tanto, si es la inversa de la longitud de onda, lo que me están dando es el número de onda. Muy bien. Queremos aislar esa radiación, esa longitud de onda en particular, porque nos da información del nitrobenceno. Las preguntas que nos hacen son: ¿cuál sería el espesor de la capa dieléctrica? Nos dicen que el índice de refracción de esa capa, de la capa de dieléctrico, es 1,34. ¿Cuál sería el espesor de la capa de dieléctrica? El espesor de la capa dieléctrica, si queremos aislar esta banda en el primer orden. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es acudir a la fórmula que aplica a los filtros de interferencia. Y en los filtros de interferencia se cumple que la longitud de onda que consigue atravesar el filtro es aquella que cumple 2 por el ancho del dieléctrico por el índice de refracción del dieléctrico partido por el orden, pues esa sería la longitud de onda que atraviesa. Bien, a nosotros nos están preguntando cuál es la anchura del dieléctrico. Pues despejo y entonces me queda que la anchura del dieléctrico tiene que ser m longitud de onda partido 2n. Como a mí no me da la longitud de onda sino el número de onda, bueno, no hay problema, yo sé que son inversas, es decir, que la longitud de onda es 1 partido número de onda. Con lo cual, donde aparezca longitud de onda, puedo poner 1 partido número de onda y entonces me queda m dividido 2n número de onda. Sustituyendo los valores, me dicen que en el primer orden, 2 por 1,34 por 1537 centímetros menos 1. Y entonces nos queda que la anchura del dieléctrico debe ser de 2,43 por 10 elevado a menos 4 centímetros. Centímetro menos 1 está dividiendo, pues pasa arriba centímetros. Como nos ha quedado una unidad en unos números muy pequeños, pues lo pasamos a una unidad menor. En este caso en micrometros es la más conveniente, sería 2,43 micrometros. ¿Vale? 2,43 micras es lo que tiene que medir de espesor el dieléctrico, para que por los procesos de interferencia se destruyan todas las longitudes de onda menos esta. En realidad ya sabemos siempre que es una banda de longitudes de onda estrecha, centrada en esta que quiero aislar. Muy bien. Bueno, pues eso responde al apartado A. ¿Cuál debe ser la anchura del dieléctrico? En el apartado B nos preguntan qué otras longitudes de onda se transmitirán a órdenes mayores. Es decir, sabemos que si yo voy cambiando aquí m, nosotros hemos usado de momento m1, que sería el primer orden, pero si yo cambio m2 me sale otra longitud de onda. Y si pongo m3, que sería tercer orden, otra longitud de onda. Y así sucesivamente, pues eso es lo que me están pidiendo. ¿Qué otras longitudes de onda pasarían a través del filtro a órdenes mayores? Bueno, pues es solo aplicar la fórmula y entonces, por ejemplo, para orden 2, pues tendríamos 2 por el espesor del dieléctrico, que ya lo conocemos, es 2,43 micrometros, por el índice de refracción, que es 1,34, dividido ahora el orden. Como lo estamos haciendo para orden 2, pues el orden sería 2. Y esto queda que es 3,26 micrometros. Entonces, en el orden 2 sale esta longitud de onda, esa radiación. En el orden 1 salía esta, en el orden 2 sale esta, y si lo queremos hacer para orden 3, por ejemplo, pues sería 2 por 2,43 micrometros por 1,34 dividido, y ahora como está dividiendo el orden, ahora orden 3. Entonces en el tercer orden la longitud de onda que sale es 2,17 micrometros. Y con esto ya tendríamos resuelto el ejercicio. Bien, vamos a pasar al siguiente. El siguiente ejercicio que os aparece
en vuestro PDF, voy a borrar. En el siguiente ejercicio nos dice cuántas líneas por milímetro se necesitan en una red para que la línea de primer orden de difracción, cuando la longitud de onda es 400 nanómetros, se observe a un ángulo de reflexión de 5 grados, si el ángulo de incidencia es de 45 grados. Bueno, el enunciado puede parecer muy complicado, en realidad es sencillamente aplicar una fórmula que conocemos, ¿no? Esto es una red de difracción. Una red de difracción sabéis que es una superficie donde hemos hecho un montón de surcos, líneas, hendiduras, como queráis llamarle, paralelas, todas equiespaciadas, el mismo espacio entre todas, y eso es justamente lo que nos están pidiendo, cuántas líneas por milímetro. Y como consecuencia de todas esas líneas paralelas, en este caso es una red de difracción que es por reflexión, es decir, la luz llega, se refleja y cuando es reflejada ya se han separado todas las longitudes de onda a distintos ángulos. Llegan todas juntas y aquí, en el momento de reflejarse, se separan todas las longitudes de onda. Me piden una en particular, la de 400 nanómetros, y me están pidiendo que si esta es mi red, que tiene todos los surcos, líneas, hendiduras aquí, pues nos dicen que respecto a la normal, si la luz llega, la de 400 nanómetros, llega con un ángulo de 45 grados, ¿cuántas líneas tengo que tener yo aquí para que la longitud de onda de 400 se observe a un ángulo de 5 grados? 5 grados. 440 nanómetros salga en esa dirección. Bueno, ¿cuál es la fórmula que nos relaciona los ángulos con la longitud de onda y con la distancia entre líneas? Pues se cumple que el seno de el ángulo de entrada más el seno del ángulo reflejado en este caso, vamos a ponerle R de reflejado, es igual a un número entero de longitudes de onda, donde ese número entero será el orden, dividido la distancia entre líneas, Bien, me están pidiendo el número de líneas, aquí lo que me va a dar la información del número de líneas es la distancia entre líneas. Entonces despejo de ahí la distancia entre líneas, y la distancia entre líneas que tengo que tener para que se cumpla eso sería M, me han dicho orden 1, pues 1. Longitud de onda que quiero, 440 nanómetros, dividido la suma de los senos de los ángulos, que estaría dividiendo, pues sería el seno de 45 más el seno de 5 grados. Aquí tenéis que tener cuidado cuando uséis la calculadora, porque puede esperar que le metáis radianes en lugar de grados. Entonces tenéis que ponerlo en la opción correcta para que metáis 45 y el seno de 45 os dé lo que vale el seno de 45 grados, no 45 radianes, ¿no? Bien, en este caso pues nos quedaría arriba 440 nanómetros partido el seno de 45, 0,707 más el seno de 5, 0,087. Y al hacer esto, la distancia entre líneas que tiene que haber para que se cumpla esto, la distancia entre líneas que tiene que haber es de 503,7 nanómetros. Muy bien. Esa es la distancia entre líneas. Sabemos que hay una relación directa, y esto es importante que lo tengáis en la cabeza porque se usa casi en todos los ejercicios, hay una relación inversa entre el número de líneas por milímetro y la distancia entre líneas. De manera que si yo quiero saber cuántas líneas por milímetro corresponden a esta separación, lo único que tengo que hacer es la inversa, es decir, 1 partido la distancia
expresada en milímetros, si quiero que sea líneas por milímetro. Si quiero que sea líneas por centímetro, pues expresada en centímetros. Si quiero que sea por lo que sea, pues bien. Normalmente se suele dar líneas por milímetro y el ejercicio de hecho nos pide líneas por milímetro. Así que expresaremos la distancia entre líneas en milímetros. ¿Ok? Nuestra distancia entre líneas es 503,7 nanómetros. 503,7 nanómetros y lo convertimos a milímetros. Sabemos que un milímetro, que es lo que quiero, son 10 elevado a 6 nanómetros. Así que nanómetro se me va con nanómetro y al hacer esta cuenta nos queda 1985 líneas en cada milímetro. Si yo tengo este número de líneas en cada milímetro, entonces se cumplirá esta expresión que hemos visto aquí y efectivamente cuando incida la luz a 45 grados, a 5 grados saldrá la de 440 nanómetros. Muy bien, pues con esto habríamos hecho este ejercicio. Voy a borrar y pasamos al siguiente. El siguiente ejercicio que aparece en el listado que tenéis en PDF de ejercicios resueltos de monocromadores, nos dice un monocromador tiene una distancia focal de 1,6 nanómetros. Estamos hablando de un monocromador, la distancia focal es 1,6 metros, 1,6 metros. Y dice que tiene un espejo colimador, que son esos espejos que ponen todos los componentes de la luz paralelos. Los rayos de luz que entran inicialmente por la rendija van dispersos, cada uno en una dirección diferente, y cuando se refleja en ese espejo acaban todos paralelos. Bien, una vez que están todos paralelos es cuando llegan a la red de difracción y ahí se separan los componentes. Y ya después otro espejo a la salida lo que haces es enfocarlos de nuevo en el plano de salida. Muy bien, pues ese espejo colimador nos dice que tiene un diámetro de 3,5 centímetros. Bien, eso es una característica del instrumento. El sistema dispersivo es una red de difracción, y aquí si nos dan un dato, nos dice que nuestra red de difracción tiene 1500 líneas por milímetro. Cada milímetro de esa red pues tiene 1500 líneas paralelas. Para el primer orden de difracción nos dicen que usemos el primer orden, m igual a 1. El apartado A nos pregunta, ¿cuál es el poder de resolución del monocromador? Si un haz colimado, es decir, un haz de luz que se ha vuelto paralelo completamente, ilumina 3 centímetros de red. De esa red que tiene 1500 líneas por milímetro, se van a iluminar 3 centímetros. 3 centímetros que son 30 milímetros. Bien, pues sabemos que hay una relación directa, que es una fórmula que también usamos con mucha frecuencia en estos ejercicios, una relación directa entre el poder de resolución R, y el número de líneas iluminadas, que es el orden m por n, donde n es el número de líneas iluminadas. Muy bien, pues sustituyendo en nuestro caso tendríamos el orden que nos piden es el orden 1 y el número de líneas iluminadas sería el número de líneas que tengo por cada milímetro, 1500 líneas por milímetro, por el número de milímetros que estoy iluminando. Nosotros nos ha dicho el ejercicio que iluminamos 3 centímetros de red. 3 centímetros significan 30 milímetros. Como cada milímetro tiene 1500, pues sería 30 por 1500. Milímetro se me va con milímetro. Y aquí fijaos que nos quedaría como unidad líneas. Líneas no es una unidad. Cuando en una expresión os quede líneas, surcos, hendiduras, eso no es una unidad física propiamente, ¿no? Y de hecho el poder de resolución no tiene unidades, porque esto es un modo de calcularlo, pero la definición de poder de resolución sería a una determinada longitud de onda, es decir, en una determinada parte del espectro, que dos líneas, esta sería la diferencia entre dos líneas en esa zona, que dos líneas soy capaz de distinguir.
Entonces, como veis, esto tiene unidades de longitud de onda y esto también, con lo cual se me va y el poder de resolución no tiene unidades. Así que líneas, insisto, no es una unidad. Cuando hago ese producto, resulta que el poder de resolución es 45.000, sin unidades, ¿vale? Este es el poder de resolución de nuestro dispositivo. Muy bien, ese sería el apartado A. Nos pide que cuál es el poder de resolución. Si se iluminan 3 centímetros, 30 milímetros, y es 45.000. Perfecto. Y ahora en el apartado B nos dice cuál es la dispersión lineal recíproca, que es un parámetro concreto que de hecho es el esencial para determinar cómo de bueno es mi monocromador, ¿no? ¿Cuál es la dispersión lineal recíproca en el primer orden y en el segundo? Bueno, perdonad que ha habido un problema técnico y de hecho la cámara se apagó. Así que continuamos por donde estábamos en el ejercicio. Habíamos calculado el poder de resolución. Los datos que nos daba el ejercicio era que la distancia focal es de 1,6 metros y que la red de difracción tiene 1500 líneas por milímetro. Bien, perfecto. Ya habíamos calculado el poder de resolución, que era el apartado A. El poder de resolución era 45.000. 45.000, ya lo habíamos calculado. Y ahora estamos en el apartado B. En el apartado B, el ejercicio nos pide cuál es la dispersión lineal recíproca en el primer orden y en el segundo. Bueno, la dispersión lineal recíproca se escribe como D-1, eso es dispersión lineal recíproca. Y siempre se expresa, esto es muy importante, siempre se expresa en unidades de nanómetro partido milímetro. Nanómetro en el numerador, milímetro en el denominador. Así que hagamos los cálculos que hagamos, siempre procuraremos que nos queden nanómetros en el numerador, milímetros en el denominador. ¿Y cuál es el significado físico de la dispersión lineal recíproca? Bueno, pues esto es una red de difracción. Cuando llega la luz blanca y la atraviesa o se refleja en la red de difracción, se separa el espectro completo. Entonces ya tengo el espectro separado y proyectado, por ejemplo, en este plano focal. Imaginaos que aquí tengo el espectro visible, aquí estaría el rojo, aquí estaría el violeta, por aquí el ultravioleta, por allí el infrarrojo, muy bien. Y en medio pues tengo todas las longitudes de onda que componen el espectro visible. ¿Qué me dice la dispersión lineal recíproca? Que es un parámetro muy importante de los dispositivos instrumentales espectroscópicos, ¿no? Define muy bien la calidad de ese instrumento. Bien, pues nos dice que por cada milímetro de pantalla, imaginaos que estas flechas indican que esto es un milímetro, imaginaos que esto es un milímetro, pues por cada milímetro en mi pantalla, ¿cuántos nanómetros se han recorrido en el espectro? Por cada milímetro de pantalla, ¿cuántos nanómetros recorro de longitudes de onda en el espectro? Bien, ese es el significado físico. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Borramos aquí. Bien, pues la dispersión lineal recíproca, cuando el ángulo es pequeño, y siempre vamos a usar ángulos pequeños, es igual, es un valor constante, y es igual a la distancia entre las líneas de la red de difracción, dividido el orden y la distancia focal. A nosotros nos hablan de primer orden, y para saber la distancia entre líneas, ya lo sabemos, siempre la podemos calcular como la inversa del número de líneas por milímetro. Así que para saber la distancia entre líneas, hago la inversa, 1 partido, el número de líneas por milímetro. 1500 líneas por cada milímetro. Muy bien. Y yo quiero que en el numerador
el numerador, los milímetros pasarían arriba, entonces estarían milímetros, y yo quiero que haya nanómetros, Así que para convertir esto a nanómetros, pues digo, un milímetro son 10 elevado a 6 nanómetros. Entonces, milímetros se me va con milímetros y me queda arriba ya en nanómetros. Perfecto. Y en la parte de abajo estamos usando el primer orden, luego m es igual a 1, y la distancia focal serían 1,6 metros. 1,6 metros. Bien, como quiero que abajo esté en milímetros, pues directamente coloco la distancia focal, pero en milímetros. Y la distancia focal en milímetros sería 1600 milímetros. 1,6 metros, 1600 milímetros. Perfectamente. Bien, al hacer este cálculo me va a quedar nanómetros arriba, milímetros abajo, que es lo que queríamos. Y esto sale 0,42 nanómetros partido milímetro. Por cada milímetro en mi pantalla, yo avanzo 0,42 nanómetros en el espectro. Perfecto. Pues esa es la dispersión lineal recíproca. Ese sería en el primer orden. Como nos lo piden también para el segundo orden, lo único que cambiaría, si lo hacemos para el segundo orden, sería donde aparece m. Aquí hemos puesto 1 porque era el primer orden. Si lo queremos para el segundo orden, en vez de 1 aparecería un 2, o sea que sería la mitad de esto. Luego para el segundo orden sería 0,21 nanómetros por milímetro. En el segundo orden, por cada milímetro de pantalla, yo recorro 0,21 nanómetros en la longitud de onda. Perfecto. Y con esto ponemos fin a este ejercicio. Bien, voy a borrar y pasamos al siguiente. Bien, en el siguiente ejercicio, tenéis el enunciado en el PDF, nos habla de si tenemos una red de difracción de 2 centímetros de longitud, una red de 2 centímetros de longitud, ¿cuántas rayas por centímetro se necesitan para separar en el primer orden dos líneas de un espectro de longitudes de onda, dos líneas de un espectro de longitudes de onda 4700, 4784 Armstrong, esto sería una línea, y la otra línea es 4780 Armstrong. Daos cuenta que son dos líneas que están muy cerca, ¿eh? La diferencia entre ellas es solo de 4 Armstrong, Bien. Bueno, pues lo primero que nos preguntan, ¿cuántas líneas por milímetro? Para saber las líneas por milímetro que necesito, lo primero que tengo que saber es qué poder de resolución hace falta, para distinguir esas líneas. Vamos a la definición del poder de resolución, que es a una determinada longitud de onda, es decir, a una determinada altura del espectro, en una determinada zona, ¿qué dos longitudes de onda yo sería capaz de diferenciar en esa zona? Esta sería la separación mínima que, a partir de la cual yo sería capaz de diferenciar las líneas. Bien, esto nos va a permitir calcular directamente el poder de resolución que necesitamos, porque ¿a qué longitud de onda estamos midiendo? Pues a la media de estas dos. ¿Cuál es el valor medio de estos dos? Pues 4782. O sea, en torno a 4782 Armstrong, en esa zona, que es justo el punto medio entre estos dos, yo quiero poder separar estas dos líneas. Es decir, la diferencia entre ellas sería 4784 menos 4780 es sencillamente 4 Armstrong. El Armstrong se me va con el Armstrong y me queda el poder de resolución sin unidades, que es lo habitual. El poder de resolución no tiene unidades. Bueno, pues esto nos da que necesito un poder de resolución de 1196. Con ese poder de resolución yo seré capaz de, a 4782, poder distinguir dos líneas que se diferencian en 4 Armstrong.
Perfecto, ese es el poder de resolución que necesitamos. Muy bien, ¿y cómo se relaciona el poder de resolución con el número de líneas? ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Pues sabemos que el poder de resolución se puede calcular como el orden por el número de líneas iluminadas. El número de líneas iluminadas. Como me piden el número de líneas, pues despejo, y el número de líneas iluminadas sería el poder de resolución partido el orden. Nos lo piden para el primer orden, pues sería 1196 partido por 1, o sea, 1196 líneas iluminadas. Yo necesito iluminar 1196 líneas. ¿Y dónde tengo que poner esas líneas? Pues en los 2 centímetros que mide mi red de difracción. Así que 1196 líneas entre 2 centímetros, pues me queda que por cada centímetro hacen falta 598 líneas por cada centímetro, que esto es lo que me pedía el problema. ¿Cuántas líneas por centímetro harían falta? Bien, pues si yo en cada centímetro tengo 598 y ilumino 2 centímetros, pues entonces tengo 1196 líneas iluminadas, que en el primer orden me da un poder de resolución de 1196. Y ese poder de resolución es justo el que hace falta para a 4782 Armstrong poder distinguir dos líneas que se diferencian entre ellas solo en 4 Armstrong. Muy bien, esto pondría fin a este ejercicio y pasamos al siguiente. Bien, pasamos al ejercicio que está marcado como 14, el ejercicio 14, que nos dice que un monocromador tiene una distancia focal F de 0,65 metros, o sea, 650 milímetros. Lo pasamos ya a milímetros porque sabemos que lo vamos a emplear en milímetros. Bien, pues este monocromador fue equipado con una red de difracción que tiene 2000 líneas por milímetro. 2000 líneas por cada milímetro. Nos preguntan, en primer lugar, calcular la dispersión lineal recíproca del instrumento en el primer orden para un ángulo de difracción menor de 20. Con esto del ángulo de difracción menor de 20, lo que quieren decir es que consideremos que es un ángulo pequeño. Como siempre, siempre vamos a considerar un ángulo pequeño porque así es como se usan estos dispositivos, con un ángulo pequeño. Bien, en esas condiciones, la dispersión lineal recíproca, que siempre la expresamos en nanómetro partido por milímetro, la dispersión lineal recíproca es constante y es igual a la distancia entre líneas partido el orden y la distancia focal. Como siempre, la distancia entre líneas la podemos determinar como la inversa de las líneas por milímetro. Así que la distancia entre líneas sería 1 partido el número de líneas por milímetro, que son 2000. 2000 líneas por milímetro. Y en el numerador, el milímetro pasaría arriba, luego esto me quedaría la distancia en milímetros. En el numerador yo quiero que esto esté expresado en nanómetros, así que los milímetros lo transformamos en nanómetros. Y por tanto, un milímetro son 10 elevado a 6 nanómetros. Milímetro se me va con milímetro y arriba me queda nanómetro, que es lo que queríamos. Y en el denominador, pues el denominador, el orden es el primer orden y la distancia focal en milímetros es 650 milímetros. Con lo cual el denominador me quedaría en milímetro, que es lo que queremos, nanómetro partido milímetro. Al hacer esa cuenta, esto sale 0,77 nanómetros por cada milímetro. Esta es la dispersión lineal recíproca de mi instrumento en el primer orden. Por cada milímetro en la pantalla, donde estoy separando el espectro, por cada milímetro avanzo 0,77 nanómetros en el espectro, en longitudes de onda. Muy bien,
Pues eso es lo que preguntaba en el primer apartado. En el segundo nos dicen, si se iluminaron 3 centímetros de la red, ¿cuál es el poder de resolución del monocromador en el primer orden? Muy bien, como nos está hablando de centímetros iluminados, por tanto de líneas iluminadas, ¿cuál es la relación entre el poder de resolución y las líneas iluminadas? Pues lo sabemos bien. El poder de resolución será el orden por el número de líneas iluminadas. Como es orden 1, m es igual a 1, y el número de líneas iluminadas será el número de líneas que tengo por cada milímetro, 2000 líneas por cada milímetro, multiplicado por el número de milímetros que estamos iluminando. Me dicen que iluminamos 3 centímetros. 3 centímetros son 30 milímetros. Así que el número de líneas iluminadas sería 2000 por 30. Y el primer orden, que es 1. Al hacer esta operación, nos queda que el poder de resolución es 60.000. Insisto en que el poder de resolución no tiene unidades. Aunque aquí quede líneas, línea no es ninguna unidad física. De manera que el poder de resolución sale 60.000. Este es el poder de resolución que tiene mi dispositivo en el primer orden si se iluminan 3 centímetros de red. Perfecto. Y el último apartado nos dice, en teoría, ¿qué diferencia mínima de longitud de onda podría ser completamente resuelta? Podría verlas perfectamente diferenciadas, ¿no?, por el instrumento a 560 nanómetros. En ese rango del espectro, ¿qué dos longitudes de onda yo sería capaz de diferenciar? Bueno, pues aquí acudimos a la definición de poder de resolución, que es a una determinada longitud de onda, en una determinada zona del espectro, ¿qué dos líneas yo soy capaz de diferenciar? Como me piden justamente cuál es esa diferencia que yo sería capaz de detectar con ese poder de resolución, pues despejamos. Y las dos líneas que yo podría diferenciar sería lambda partido por r. La longitud de onda a la que estamos midiendo nos dice que es 560 nanómetros y el poder de resolución es 60.000. Así que yo podría distinguir dos líneas que estén tan juntas como 0,009 nanómetros. Con este poder de resolución, en la zona del espectro de 560 nanómetros, yo podría distinguir dos líneas que solo se diferencian en 0,009 nanómetros. O sea, tengo un poder de resolución bastante alto. Muy bien, y con esto, pues, pondríamos fin a este ejercicio. Ya solo queda el 15. Bien, pues vamos con el ejercicio 15. El ejercicio 15. Nos dan los siguientes datos. Dice, la descripción de un espectrofotómetro comercial es la siguiente. Red de difracción con 600 rayas por milímetro. Bueno, pues sé que tengo 600 líneas por milímetro. Ya sabéis que a veces le llaman líneas, a veces rayas, a veces surcos, a veces hendiduras. Es todo lo mismo. 600 líneas por milímetro. Bien, la distancia focal en este dispositivo, F, la distancia focal, es de 330 milímetros. Perfecto. Nos dan un dato adicional, que el ángulo de incidencia es igual que el ángulo reflejado para 500 nanómetros en el primer orden, pero eso es sencillamente una descripción del instrumento, a nosotros no nos afecta para lo que queremos resolver. Nos dice el apartado A, ¿cuál es la dispersión lineal recíproca? Muy bien. La dispersión lineal recíproca. Para un ángulo pequeño, y siempre consideramos ángulos pequeños, la dispersión lineal recíproca, ya lo sabemos, de menos 1, que se expresa en nanómetro partido milímetro, es constante y es igual a la distancia entre líneas partido el orden y la distancia focal. La distancia entre líneas, como siempre, la determinamos con la inversa del número de líneas por milímetro. Así que la distancia entre líneas será 1 partido el número de líneas por milímetro, que son 600.
600 líneas por milímetro. El milímetro pasa arriba, me quedaría en milímetros y yo quiero que el numerador sea en nanómetros, así que cambiamos la unidad y decimos 1 milímetro son 10 elevado a 6 nanómetros. Milímetro se va con milímetro y me queda nanómetro. Perfecto. Y en el denominador el orden es el orden 1. Por defecto, o sea, salvo que nos digan otra cosa, siempre consideramos el orden 1 y la distancia focal es de 330 milímetros. Así que ya tengo nanómetros arriba y milímetros abajo, entonces están las unidades correctas. Y al hacer esta cuenta, esto sale 5 nanómetros por cada milímetro. Por cada milímetro en mi pantalla, donde yo he separado el espectro, por cada milímetro avanzo 5 nanómetros en el espectro, en la radiación. Muy bien. Perfecto. Bien, en el apartado B nos preguntan si serían resueltas dos líneas de emisión del hidrógeno a 656,28 y 656,10, se diferencian solo en 0,18 nanómetros, usando una rendija de salida de 0,01 milímetros. Quiero diferenciar la línea de 656,28 de la línea de 656,10 nanómetros. Y la anchura de la rendija de salida es de 0,01 milímetros. Entonces me preguntan si con este ancho de rendija yo voy a ser capaz de distinguir estas dos líneas. Muy bien. Lo primero que tenemos que calcular es el ancho de banda límite que me permite distinguir estas dos líneas. El ancho de banda límite que me permite distinguir esas dos líneas. Si el ancho de banda del dispositivo es mayor que el límite, entonces ya es demasiado ancho y no puedo distinguir las líneas. Pero si el ancho de banda de mi dispositivo es menor que el límite, entonces sí es suficientemente estrecho y poder distinguir las dos líneas. Así que lo primero es calcular el ancho de banda efectivo límite, el que me permite distinguir esas dos líneas. Y sabemos que es un medio de la diferencia de longitudes de onda, lambda 2 menos lambda 1, que son las longitudes de onda que quiero distinguir. En nuestro caso sería un medio de 656,28 menos 656,10. O sea, 0,18 entre 2, que es 0,09 nanómetros. 0,09 nanómetros. Ese es el ancho de banda límite. Si mi dispositivo tiene un ancho de banda mayor que 0,09, es demasiado ancho, ya no soy capaz de distinguir las líneas. Pero si es menor que 0,09, entonces sí, es suficientemente estrecho y podré distinguir esas dos líneas. Bien, ¿cómo calculamos el ancho de banda del dispositivo? ¿Cómo se relaciona con el ancho de la rendija de salida? Pues el ancho de banda efectivo de mi dispositivo es el producto de la anchura de la rendija de salida por la dispersión lineal recíproca. Muy bien, en nuestro caso el ancho de rendija que tenemos es 0,01 milímetros. Y la dispersión lineal recíproca la hemos calculado en el apartado A, es 5 nanómetros por milímetro. Milímetro se va con milímetro y nos queda que el ancho de banda efectivo de nuestro dispositivo es de 0,05 nanómetros. O sea que es más estrecho que el ancho de banda límite. Como es más estrecho, será capaz de distinguir las líneas. Si el ancho de banda del dispositivo es mayor que el límite, es demasiado ancho y ya no soy capaz de distinguir las líneas. Bien, así que en este caso, ¿podemos distinguir las líneas? Sí, sí podemos distinguir las líneas. ¿Por qué? Porque el ancho de banda efectivo de mi instrumento es menor que el ancho de banda límite. Entonces, como es un ancho menor que el límite, es suficientemente estrecho para distinguir las dos líneas. Y con esto habríamos terminado los ejercicios de este tema.